vamos a hablar de quiénes fueron los genios prehistóricos que inventaron cómo encender un fuego entre lanzas y hachas de piedra. Este informe habla de las primeras herramientas que nos permitieron avanzar como especie y que fueron creadas por ingeniosos inventores como los Homo sapiens o los neandertales hace cientos de miles de años. Estamos hablando de esta gente que hace medio millón de años inventaba herramientas. Bueno, durante los primeros millones de años de la evolución humana, las tecnologías cambiaron lentamente, fueron cambiando de a poquito. Hace más o menos 3 millones de años, nuestros antepasados fabricaban escamas de piedra astilladas y picadoras rudimentarias. Hace 2 millones de años ya estaban haciendo hachas de mano. Y hace 1 millón de años, los humanos primitivos a veces usaban el fuego, pero con dificultad. Después, hace 500 años, el cambio tecnológico se aceleró cuando aparecieron puntas de lanza, la producción del fuego, hachas, cuentas y arcos. Este tipo de revolución tecnológica no fue obra de un solo pueblo. Las innovaciones fueron surgiendo en diferentes grupos, como por ejemplo los Homo sapiens modernos, el sapiens primitivo, posiblemente incluso neandertales, y después finalmente se extinguieron. Muchos de estos inventos claves fueron únicos en su tipo. En lugar de ser inventados por diferentes personas de forma independiente, se descubrieron una vez y después se compartieron. Y esto implica que algunas personas inteligentes crearon muchos de los grandes inventos de la historia y no todos eran humanos modernos. La punta de lanza, por ejemplo, se creó hace 500.000 años en el sur de África y el primitivo Homo sapiens ató por primera vez cuchillas de piedra a las lanzas de madera, creando así la punta de lanza. Las puntas de lanza fueron revolucionarias como armamento y como las primeras herramientas compuestas que combinaban componentes. La punta de lanza es una de las más importantes, se difundió apareciendo hace 300.000 años en África Occidental, en Oriental, en Medio Oriente y después hace 250.000 años en Europa, manejada por los neandertales. Este tipo de patrón sugiere que la punta de lanza se pasó gradualmente de un pueblo al otro, desde África hasta Europa. Después de eso viene también el fuego. Hace 400.000 años, los indicios de fuego, incluidos el carbón y los huesos quemados, se hicieron comunes en Europa, en Oriente Medio y en África. Y esto pasó aproximadamente al mismo tiempo en todas partes, en lugar de resultar azarosos en lugares desconectados, lo que sugiere una invención y luego una rápida propagación. O sea, básicamente se propagó el fuego por todos lados. La utilidad del fuego claramente es obvia y mantener un fuego encendido es fácil. Sin embargo, iniciar una llama es mucho más difícil y probablemente fue la principal barrera. Si es así, el uso generalizado del fuego probablemente marcó la invención del fuego por fricción, que es un palo que se hace girar contra otra pieza de madera para iniciar la combustión, una técnica que todavía se utiliza en lugares donde se caza y se recolecta. Curiosamente, la evidencia más antigua del uso regular del fuego viene de Europa, entonces habitada por neandertales. Y acá viene un interrogante y es que los neandertales dominaron el fuego primero. ¿Por qué no? Digamos, si los cerebros eran tan grandes como los nuestros, lo usaban para algo y al vivir los inviernos de la edad de hielo en Europa, los neandertales necesitaban el fuego más que el Homo sapiens africano. Pero bueno, también hablamos del hacha. El hacha se hizo hace 270.000 años en África Central. Las hachas de mano empezaron a desaparecer, reemplazadas por una nueva tecnología que era el hacha de núcleo. Parecían hachas de manos pequeñas y gruesas, pero eran herramientas radicalmente diferentes. Rasguños microscópicos muestran que las hachas de núcleo estaban atadas a mangos de madera, lo que formaba un hacha con un mango, básicamente. Las hachas se extendieron rápidamente por África y después fueron llevadas por humanos modernos a la península arábiga, Australia y en la última instancia a Europa. Bueno, hablamos también de la ornamentación porque las cuentas más antiguas tienen más de 140.000 años y proceden de Marruecos. Fueron hechas perforando distintas caparazones de caracol y después poniéndolas en una cuerda. En ese momento el Homo sapiens arcaico habitaba el norte de África, por lo que sus creadores no eran humanos modernos, así que las cuentas aparecieron después de Europa hace unos 115.000 o unos 120.000 años, usadas por los neandertales y finalmente fueron adoptadas por los humanos modernos en el sur de África hace 70.000 años más o menos. El arco y la flecha, vamos a hablar del arco y de la flecha porque las puntas de flecha más antiguas aparecieron en el sur de África hace más de 70.000 años, probablemente hechas por los antepasados de los bosquimanos que vivieron allí durante 200.000 años.
Después de esto, los arcos se extendieron a los humanos modernos en el este de África, al sur de Asia hace 48.000 años, a Europa hace unos 40.000 años y finalmente a Alaska y a las Américas hace 12.000 años. Los neandertales nunca adoptaron los arcos, pero el momento de aparición del arco significa que probablemente el Homo sapiens lo utilizó contra ellos, así que se habla de una posible guerra. Después viene el comercio de la tecnología. No es imposible que la gente haya inventado tecnologías similares en diferentes partes del mundo, aproximadamente al mismo tiempo, y en algunos casos esto debe haber sucedido. Pero la explicación más simple para los datos arqueológicos que se tienen es que en lugar de reinventar las tecnologías, muchos avances se hicieron solo una vez y después se difundieron ampliamente. Después de todo, asumir menos innovaciones requiere menos suposiciones, pero ¿cómo se difundió la tecnología? Bueno, es poco probable que las personas prehistóricas viajaran largas distancias a través de tierras en manos de tribus hostiles, aunque obviamente hubo grandes migraciones durante generaciones, por lo que los humanos africanos probablemente no conocieron a los neandertales de Europa o los otros a estos, ¿no? O viceversa. En cambio, la tecnología y las ideas se difundieron transferidas de una banda y una tribu a la siguiente y a la siguiente en una vasta cadena que unió al Homo sapiens moderno del sur de África con los arcaicos del norte y de este del África de los neandertales de la Europa. Bueno, el conflicto pudo haber impulsado el intercambio, como personas robando o capturando herramientas y armas, y los nativos americanos, por ejemplo, consiguieron caballos capturándolos de los españoles, pero es muy probable que la gente a menudo se limitara a intercambiar tecnologías simplemente porque es más seguro y más fácil. Incluso hoy en día, los cazadores-recolectores modernos que carecen de dinero todavía comercian. Los Hadzabe intercambian todavía miel por puntas de flecha de hierro fabricadas por tribus vecinas, por ejemplo, ¿no? La arqueología muestra que ese comercio es antiguo y se encontraron cuentas de cáscara de huevo de avestruz de Sudáfrica de hasta 30.000 años de antigüedad a más de 300 kilómetros de donde se hicieron. Bueno, estos son los genios de la Edad de Piedra y el patrón que se ve acá es de un origen único después de propagar innovaciones. Tiene otra implicación notable. El progreso puede haber dependido en gran medida de individuos en lugar de ser el resultado inevitable de fuerzas culturales más grandes. Así por lo menos se considera el arco, que es útil, que su invención parece tan obvia que inevitable, ¿no? Pero si realmente fuera obvio, veríamos arcos inventados repetidamente en diferentes partes del mundo. Bueno, los nativos americanos no inventaron el arco, ni los aborígenes australianos, ni la gente de Europa, ni de Asia. En cambio, parece que un bosquimano inteligente inventó el arco y después todos los demás adoptaron esa tecnología. La invención del arco cambiaría el curso de la historia de la humanidad durante miles de años, determinando el destino de los pueblos y de los imperios. El patrón prehistórico se parece a lo que vimos en tiempos históricos. Algunas innovaciones se desarrollaron repetidamente, como por ejemplo la agricultura, la civilización, los calendarios, las pirámides, las matemáticas, la escritura y la cerveza se inventaron de forma independiente en todo el mundo. Como por ejemplo, ¿no? Distintos inventos pueden ser lo suficientemente obvios como para surgir de una manera predecible en respuesta a las necesidades de las personas, pero muchas de estas innovaciones que son claves, como por ejemplo la rueda, la pólvora, la imprenta, los estribos, la brújula, parecen haberse inventado una sola vez antes de generalizarse. Y del mismo modo, un puñado de personas como por ejemplo Thomas Edison, Nikola Tesla, los hermanos Wright, James Watt y Arquímedes desempeñaron un papel enorme en el impulso de nuestra evolución tecnológica, lo que implica que las personas altamente creativas tuvieron un gran impacto. Esto sugiere que las posibilidades de acertar con una innovación tecnológica importante son bajas. Quizás no era inevitable que el fuego, las puntas de lanza, las hachas, las cuentas o los arcos fueran descubiertos cuando lo fueron. Entonces, como ahora, una persona pudo literalmente cambiar el curso de la historia con nada más que una idea. Así que ya saben, ¿quiénes fueron los genios prehistóricos que inventaron cómo encender fuego entre lanzas y hachas de piedra? Estamos hablando de los Homo sapiens, de los neandertales y de los bosquimanos. Pasaron 50 minutos desde las 9 de la mañana y con esto culminamos el primer informe de quiénes fueron los genios prehistóricos que trajeron la tecnología al mundo. El mundo está cambiando y no te podés quedar afuera. Elegiste una vida equivocada. Ya volvemos con más Vida Equivocada.